Continuamos, hermanos, con este bello e interesante estudio acerca del libro de Apocalipsis. Continuamos con el capítulo 7. Hemos visto ya bastantes aspectos de este capítulo, donde hemos definido quién podría sostenerse en pie, o sea, el destino del cristiano fiel en estas tribulaciones. Y ahora vamos a ver sobre la gran multitud innumerable. Yo entiendo que usted, cuando oye la palabra multitud, cuando oye ese concepto de la palabra multitud, usted entiende que se trata de una enorme cantidad de personas, en el caso aplicable la palabra a la persona humana. Podría ser aplicable la palabra multitud a un hato de animales, pueden ser ovejas, pueden ser ganado. En el África hay un animal que se llama el ñu, y ellos tienen un tiempo que emigran de un lugar a otro en busca de alimento, de pasto y en busca de agua, y son multitudes de estos animales que emigran. Es algo verdaderamente trascendental cómo es que lo hacen. Bueno, aquí vamos a hablar de esta gran multitud que es innumerable, y lo vamos a tratar en los versos 9 hasta el 7, hasta el 17 de este capítulo 7. Noten lo que dice acá. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bueno, hablando de esta gran multitud innumerable, vamos a describir aún más sobre la iglesia victoriosa
delante del trono de Dios. La iglesia victoriosa delante del trono de Dios. A pesar de ser relativamente pocos los salvos para el ser humano, su número es imposible de contar. Es decir, cuando hablo de a pesar de ser relativamente pocos los salvos, quiero dejar clara esta situación porque se usa el concepto de multitud y no quiero que haya contradicción. Es decir, son multitudes cuando se describe aquí acerca de los salvos, pero cuando se habla de ser pocos relativamente los salvos, es en comparación a la gran cantidad de seres vivientes que hay sobre la tierra, que han habido 7.000 millones de habitantes sobre el globo terráqueo, y que la gran mayoría busca la puerta ancha, no la puerta estrecha, en ese sentido, pero que los salvos serán multitudes, y eso lo veremos en el desarrollo de 2 o 3 lecciones que veamos en esta faceta que ahora estamos tocando. Eso lo vamos a comprender, y ahí lo dice en el verso 9. También vamos a comparar esto con el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, en los versos 13 y 14. Ahí se describe esta situación también. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es decir, en el sentido del rechazo de los que no la hallan. Este texto, hermanos, destruye la idea, o sea, el Apocalipsis, ¿verdad? Destruye la idea de algunos que el número de salvos que irán al cielo será limitado a cierto número de fieles. Hay algunos que así enseñan. Es decir, vamos a redondear el número de los que estamos aquí presentes, poniendo el número estadístico de 60. Aquí estamos 60 cristianos y cristianas fieles. Pues bien, un 55% esos van a ir al cielo y el 45% restante no. O como quien dice, los de mi lado derecho van a ir al cielo, los del lado izquierdo no, consecuentemente van a ir al infierno. Es decir, hay esta enseñanza de algunos religiosos, pues, es decir, este texto que vamos a estar escudriñando destruye esa idea de que que el número de salvos que irán al cielo será limitado a cierto número de fieles, como quien dice el Señor va a escoger a unos de este lado, a otros de este lado y punto. No, ya hemos visto, hermanos, que hemos sido sellados, eso ha quedado bien claro, pero ya hemos visto que la garantía para ir al cielo es cuando el Señor nos venga a juzgar en su juicio final. La garantía es y será siempre nuestra fidelidad. Eso es bien claro de acuerdo a las Sagradas Escrituras. El número de los fieles que habían pasado de esta vida a la presencia de Cristo ya en aquel tiempo, hermanos, era innumerable. Ya era un número bastante considerado. Ya el ejemplo que siempre les pongo a ustedes, quizás aquí en Quesaltepeque no hay una plaza tan grande, pero usted imagínese la plaza que está frente al Teatro Nacional o Palacio Nacional.
allá en San Salvador, una plaza grande que puede alojar 10,000, 15,000, 20,000 personas. Esa es multitud, hermanos. Entonces, el número de los fieles que habían pasado de esta vida a la presencia de Cristo en aquel tiempo ya era innumerable. Vemos que la promesa de Dios a Abraham se hace realidad en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la descendencia espiritual de Abraham es una descendencia totalmente innumerable. Recordando lo que se le dijo a él, vamos al libro de Génesis en el capítulo 15 y el versículo 5 para empezar desde el trasfondo histórico que se presenta. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Luego, más adelante, en el capítulo 23 y el versículo 12, entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Es decir, hablando de esas bendiciones que vendrían a través de Abraham. Luego, miren, pasemos a Hebreos en el capítulo 11. Mira, ahí habla con suficiente claridad esta descripción. Vamos a leer desde los versos 12 hasta el 16. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues bien, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Permítanme, hermano. Bueno, también si vamos a Gálatas, capítulo 3, el verso 7, dice: sabed por tanto que los que son de estos son hijos de Abraham. O sea, hablando de los cristianos. ¿Sí? Más adelante, versos 26 hasta el 29, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa.
Entonces, hermanos, es bien claro que la promesa de Dios a Abraham se hace realidad en el reino de Cristo Jesús. O sea, la descendencia espiritual de Abraham es totalmente innumerable, hermanos. Nosotros somos parte de esa descendencia, nosotros somos parte de esa bendición. Imagínense si no fuera así, hermanos, ¿qué sentido tendría el que nos preocupemos desde que la iglesia fue establecida y quedémonos en los 51 años casi ya de la iglesia aquí en El Salvador? ¿Qué sentido tendría el estar predicando y predicando y predicando y predicando, enseñando el evangelio de salvación? ¿Ve? Si no hay ninguna esperanza, si realmente no hay esta bendición que es extensiva a nosotros, no habría ningún sentido, porque al fin y al cabo pues hay una limitación de salvo. ¿Qué sentido tendría que en todos los países del continente americano nosotros hemos crecido, pero todavía hay países del continente americano que han crecido mucho más que nosotros? Hay países, hermanos, en África, donde ahora hay excelentes obras misioneras, que las iglesias están creciendo por cientos y por miles, hermanos. Aquí nomás, la iglesia en Cuba, hay unos reportes fabulosos del crecimiento de la iglesia en ese país. Entonces, hermanos, tenemos pues que entender pues que esa descendencia espiritual de Abraham es enorme, y es en ese sentido pues que habla de que somos multitudes, las multitudes de los salvos. Entonces podemos nosotros ver, hermanos, que la iglesia triunfante se compone de personas de todas las naciones, y ahí lo dice claramente en el versículo 9 de este capítulo 7. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, la podemos comparar con el verso 5, con el verso 9 del capítulo 5 que ya hemos estudiado. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahora bien, hay que saber entender, hermanos, de que la iglesia se compone de personas de todas las naciones. De cualquier religioso, no. De cualquiera que dice que cree en Dios, no. Hay que entender esto, porque sobre esta base hay una mala enseñanza, es decir, hay una indebida enseñanza. Mira, aquí dice que el Señor agarra de todas las naciones, sí, es cierto, agarra de todas las naciones de Centroamérica, de Suramérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia, de Oceanía, de África, pero de aquellas personas que hacen su voluntad. Eso hay que entenderlo claramente, de personas que se someten a obedecer, pues, primero obedecer el Evangelio de Cristo Jesús, segundo, a mantenerse fiel, tercero, es decir, o sea, a perseverar en la doctrina de nuestro Señor, cuarto, a mantener haciendo
la obra de nuestro Señor. En el sermón que veamos en esta mañana voy a tocar parte de esta situación que es muy importante. Entonces, la iglesia triunfante se compone de personas de todas las naciones que hacen su voluntad. Entonces, hay otra pregunta. ¿Dónde estaba la gran multitud? ¿Dónde estaba esa gran multitud? Bueno, aquí lo dice claramente, ya hemos leído el verso 9 y también el verso 15 lo reconfirma. Dice que esa gran multitud estaba delante del trono de Dios. Miren lo que dice el verso 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces, muchos creen que este grupo de santos representa los de la tierra, pero el texto, hermanos, dice claramente que estaban delante del trono, delante del trono y en la presencia del Cordero. Entonces, claramente significa que ya gozaban de la comunión con Cristo Jesús en el paraíso de Dios. Ya hemos dejado bien claro en clases anteriores, cuando el cuerpo muere, su espíritu va al Hades, ya sea al lugar de espera de salvación o al lugar de espera de condenación. Ya hemos dejado bien claro que nadie va al cielo se llegará hasta que se dé el juicio final, cuando el Señor venga y juzgue a todos nosotros y al mundo entero. Bueno, ¿usted quiere comprobarlo aún más? Bueno, mire lo que dice el verso 7 del capítulo 2. Vamos a hacer una comparación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio ¿de qué, hermano? Del paraíso de Dios, no dice del cielo, del paraíso de Dios. Bueno, vamos más adelante o retrocedamos a lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos en Filipos, en el capítulo 1, en los versos 21 hasta el 23. Dice de esta manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Ven? O sea, cristiano fiel. El cristiano fiel, tan gozo le es estar aquí en la tierra, como tan gozo le es que el Señor le llame a cuentas. Y es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Vayamos otra vez al libro de Hebreos en el capítulo 11. Miren lo que dice en Hebreos, en el capítulo 11, leyendo desde los versos 12 en adelante. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Voy a tomar en cuenta una cita que es bien importante
para esto y pasemos a la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, en el capítulo 5, en los versos 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y más adelante, capítulo 7, verso 15, dice así: y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Entonces, hermanos, claramente pues significa que estos que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, claramente nos está diciendo que ya gozaban de la comunión con Cristo Jesús en el paraíso de Dios. Luego, hermanos, aquí habla de las vestiduras de esta multitud. La vestidura, dice, de esta multitud habla de ropas blancas, o sea que les identifica como vencedores, los que fueron fieles. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, hermano. Los que fueron fieles hasta la muerte, ahí lo ha dicho en el versículo 9, pero mire, comparemos aquí mismo con Apocalipsis, con el capítulo 3, verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Luego, en el capítulo 6, verso 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Luego, hermanos, aquí se habla también de las palmas. Las palmas que tenían en las manos indica el gozo festivo. El gozo, miren, aquí tenemos un bonito ejemplo. Miren esa cortina. Ayer fue un día especial para la iglesia en cuanto al aspecto femenino. ¿Les indica muerte esas cortinas a ustedes? ¿Verdad que no? El color les dice de un gozo festivo. ¿Ve? ¿Se acuerdan que las hermanas, habían dos jarrones que la hermana Rosa preparó muy artísticamente? Les indica muerte esos jarrones a ustedes, ¿verdad que no? Esos son símbolos de festividad. Y nomás entrábamos, por supuesto, la víspera de las hermanas, pero los varones 5 que estuvimos acá, nomás entrábamos y veíamos un ambiente de festividad. El ambiente de festividad se nota. El ambiente de luto también se nota. Usted sabe bien, ahora esta costumbre como nación se ha perdido, ya no se tiene muy arraigada. En otros países todavía las mantienen. Cuando usted pasaba hace 50 años por una casa y veía unas cortinas negras, ahí había luto, allí había un muerto, allí esa familia estaba triste. Bueno, hermanos, las palmas que tenían en las manos indican el gozo festivo que caracteriza su existencia en la presencia de nuestro Señor. Miren los versos 9
y 10, o el verso 10, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado. No, el verso 9, perdón. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Es un gozo festivo. Comparemos, hermanos, el gozo festivo del pueblo que se dio en la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Miren qué hermoso lo que se presentó cuando el Señor entró allí en Jerusalén, versos 12 hasta el 15 del capítulo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos, hermanos? Hasta la proclamación del pueblo que decía: Hosana. ¿Saben qué estaban diciendo cuando estas multitudes no eran 2 o 3? Si alguien de ustedes de repente, nosotros en el idioma castellano, si vamos a una representación teatral, las personas cultas, las personas que saben de obras teatrales o obras sinfónicas, se emocionan tanto que se paran y gritan la palabra bravo, bravo. Están diciendo que les ha fascinado. Pero fíjense que estos gritos son de 2, 3, 4 personas y algunas más que se le unen. Hermanos, aquí el grito de Hosana, el significado es salve ahora. Salve ahora. Entonces, hermanos, para nosotros, como no es nuestro idioma, no nos es tan fácil entender, pero para ellos sí. Es como yo siempre ocupo el concepto sencillo de las palabras con las cuales estamos familiarizados. Y yo le digo a usted, el concepto de silla, usted sabe lo que es una silla, lo que es una mesa, lo que es una cámara. Entonces, le dicen al Señor: Hosana, salve ahora. Pero eran 3, 4 o 5 que le decían esto. No, hermanos, era la multitud. La multitud le estaban diciendo al Señor: salve ahora, salve ahora. Un recibimiento verdaderamente apoteósico. Hasta la proclamación del pueblo, hermanos, es semejante a la proclamación de esta gran multitud de la cual se está hablando aquí en el libro de Apocalipsis. En otras palabras, nos está diciendo que la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero, hermanos. Miren el versículo 10: y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, proclamaban las alabanzas del Salvador. El título de Salvador, hermanos, era dedicado exclusivamente en aquel tiempo al emperador romano. A él se le decía Salvador, al emperador romano, por muchas ciudades de Asia. Ahí viene el Salvador.
¿Por qué? Hermanos, si era el Imperio Romano, si el Imperio Romano no había conquistado ni tan siquiera una pequeña región uniendo a los 5 países de Centroamérica, ni si se quiere incluir a Panamá. Si el Imperio Romano, hermanos, había conquistado el quíntuple o 10 veces más de lo que es todo Centroamérica, hermanos. Era un imperio poderosísimo. Y entonces cuando el emperador entraba, ahí viene el Salvador. Así decían, ahí viene el Salvador. Entonces el título de Salvador, dedicado al emperador romano por muchas ciudades en Asia, era algo que la gente en ese tiempo lo entendía. Pero hermanos, Dios y Cristo son los verdaderos autores de nuestra salvación, hermanos. Amén. Ellos son los verdaderos autores de nuestra verdadera salvación. Miren lo que dice, vayamos aquí mismo en Apocalipsis capítulo 2 y un poquito más adelante para ayudarnos en este concepto. Dice en el verso 10, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y miren lo que dice en materia de profecía en un salmo de David en el capítulo 3, en el verso 8, hablando también de este concepto, dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Qué lindo, hermanos, que la salvación no es del presidente de nuestra nación, del presidente de los Estados Unidos, del presidente de ninguna nación poderosa, por mucho poder económico que tenga. Qué lindo es, hermanos, que la salvación es de Jehová, es verdaderamente de Jehová. Entonces, los ángeles se unen a ellos para cantar las alabanzas de Dios y reafirmar esta soberanía, hermanos, reafirmar su soberanía. Miren lo que dicen los versos 11 y 12. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: ¿quiénes? Los ángeles, hermanos. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá, hermanos, que un día nosotros tengamos esa oportunidad de decir por los siglos de los siglos. Amén, cuando estemos eternamente en el cielo. Ellos también dice que se encuentran alrededor del trono. Ellos están interesados, hermanos, los ángeles están interesados en la salvación de los hombres. Miren lo que dice en 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 12. Dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, o sea, a los ángeles, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os ha predicado, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar
los ángeles. Nosotros todavía hemos sido mucho más bendecidos que ellos. Ellos tienen conocimiento de la salvación de la iglesia en Cristo Jesús. Dice en Efesios capítulo 3, en los versos 10 y 11, y con esto voy a terminar esta parte muy importante. Efesios capítulo 3, 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, nosotros tenemos que entender, pues, que esa bendición que nosotros tenemos de estar en la presencia del Señor, así como ellos, será algo verdaderamente muy grande. Los ángeles activan, hermanos, a favor de ¿quién? Del cristiano. Del cristiano fiel. Dice en el capítulo 1 y el verso 14: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Cierro acá, en la próxima clase, con la ayuda del Señor, vamos a continuar estudiando más sobre este interesante y valioso tema acerca de la gran multitud innumerable. Que el Señor nos bendiga. Amén.